Del Señor. Mis hermanos, por favor me acompañan en sus Biblias a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Traerán Biblias, ¿no? Sean electrónicas, sean físicas, lo que sea, no importa, pero traerán Biblias, ¿no? ¿Sí? Ahora tenemos la ventaja de la tecnología, ¿no es cierto? O es del diablo ese también. Puede ser usado para buenas cosas, ¿no es cierto? Ahora, ahí la ventaja, le cuento, en los celulares se puede bajar la MyEsword, ¿sí? Es una enciclopedia bíblica, en la cual hay Biblias, hay 7 o 8 versiones de Biblias, hay comentarios bíblicos, hay diccionarios bíblicos, es decir, y es gratis, ¿sí? Usted se conecta a internet, si tiene teléfonos con el sistema operativo Android, ¿sí? Que es la mayoría, usted puede meterse por medio del Play Store, ¿sí? Y colocar ahí My, M-I-Y, y pues Y, claro, y no es Y, My, de mí. My y es Word, o sea, mi espada, sí, es Word espada. S-W-O-R-D, MyEsword, ¿sí? Y es Word, correcto. Y buscar ahí en el Play Store y descargar. Y descarga, busque elementos en español, ¿no? Si saben hablar un poco de inglés, es bueno también, porque también existen versiones en inglés, la King James Bible. Entonces, hay esas herramientas podemos aprovechar para en tiempos de ocio, a veces no tanto dedicarnos a otras cosas, sino también revisar un poquito la Biblia. Entonces no es malo tener las Biblias electrónicas, es una herramienta buena. Entonces acompáñenme a primera de Pedro, capítulo 1. El título de la predicación de esta semana, de este domingo, es el llamamiento de Cristo y la respuesta de la iglesia. El llamamiento de Cristo y la respuesta de la iglesia. Dice, vamos a ver del versículo 1 al 5 de primera de Pedro, capítulo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Amén. Tomemos así. La iglesia, esta carta del apóstol Pedro son cartas universales, ¿no? Porque a diferencia de Pablo, Pablo sí tenía dedicado directamente a alguien, ¿sí? Había una iglesia en Galacia, una iglesia en la región de Éfeso, en la región de Filipos, ¿sí? En la iglesia en Tesalónica, todas estas en la provincia de Asia Menor que quedaban, todas estas iglesias. Pero también, en cambio, el apóstol Pedro, así como Pablo, también a siervos que él en la gracia de Dios levantó, como Tito, ¿sí? Como Filemón, como Timoteo. En cambio, Pedro, usted ve que Pedro no tiene una dirección exacta. Habla a varias congregaciones en varios sitios y dice a los expatriados. Entonces, debemos de tener el contexto histórico. ¿En qué tiempo Pedro escribió esta carta? Aproximadamente años 60 o 70 después de Cristo, en el tiempo de la persecución, ¿sí? En el tiempo de la persecución por Nerón. Ya Nerón había cogido a los cristianos de enemigos, a muchos de ellos ya los había colocado en circos romanos, muchos de ellos han sido sacrificados, quemados como antorchas, otros lanzados a los leones, y a causa de esto ya la iglesia había sido dispersada. ¿Sí? Lógicamente todo en el permiso soberano de Dios para que se cumpla. Y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, Dios permitió la persecución para que la iglesia se movilice.
Y es el apóstol Pedro, en este llamado que Dios le hace a predicar a toda la iglesia que estaba siendo perseguida. Nosotros debemos entender que Pedro era un apóstol de Jesucristo, fue llamado personalmente por Jesucristo. Recuerden allá en los evangelios, como estando Pedro, ¿sí?, con su hermano, ¿no es cierto?, estaban pescando y de pronto llegó el Señor Jesús y les dijo: ¿ha pescado algo? Y ellos dijeron: no, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces le dijo: echen la red a la derecha. Pero Señor, está bien, no hemos pescado nada, pero conforme a tu palabra lo haremos. Echaron la red y gran cantidad de peces sacaron, a tal punto que tuvieron que pedir ayuda a las otras barcas para levantar esa hermosa cosecha de peces que habían tenido. Y es ahí cuando el Señor Jesús le dice: desde hoy serás pescador de hombres, que es cazador de hombres vivos. Es decir, de ahí va Pedro, todo el esfuerzo que había puesto en la pesca y que muchas veces había sido infructuoso, iba a ser a la orden del Señor para, en el llamamiento divino que le había hecho, empezar a predicar el Evangelio y ganar almas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, este llamamiento de Pedro es un llamamiento de predicar el Evangelio a la iglesia. Hoy es vigente. Igual, aquí vemos el llamamiento de Dios a la predicación del Evangelio a su iglesia. No solamente ya es Pedro, sino somos nosotros. Somos nosotros aquellos que hemos sido receptores de la gracia, receptores de la misericordia, receptores del amor, receptores del perdón de Dios, llamados a ser predicadores del Evangelio. Pedro en ese momento era un hombre que había sido levantado por el Señor para eso. Él había tenido una vida anterior, una vida pecaminosa, una vida de fracaso, una vida en la cual ni como pescador le estaba yendo bien, y en el llamamiento del Señor, incluso ya en la salvación, él había experimentado momentos de declive espiritual posteriores a lo que él a veces por su temperamento tenía, creerse más de lo que era. Señor, todos te abandonarán, yo no lo voy a hacer. Aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré. Quiso salvarlo al Señor, cortó la oreja de alguien, de Malco, que no debía haberlo hecho. El Señor le llamó la atención, le dijo que le iba a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Le había fallado, había fracasado. El Señor, en su gracia, ahí muestra la gracia infinita de Dios. Él jamás nos rechaza, jamás rechazó a Pedro. Al contrario, en el Evangelio de Juan, en el último capítulo, hace un llamamiento a Pedro a la reconciliación con él, y lo renueva y lo restablece y lo vuelve a confirmar, y le dice: así como hoy te confirmo a ti, yo te pido que vayas y confirmes a tus hermanos que están en la misma situación tuya. Ellos también están como ti, desanimados, fracasados, piensan que ya no tienen esperanza porque me traicionaron. Pues anda y diles que no es así, que así como te reconforto a ti, tú también tienes que reconfortarlos a ellos y decirles que en Cristo Jesús hay esperanza. El mensaje de Pedro es el mensaje actual para la iglesia. Hoy, en primer lugar, punto 1, somos una iglesia peregrina. Somos una iglesia peregrina. La Biblia dice, tanto Juan como Pablo, el mismo Pedro, dice que somos peregrinos en este mundo, somos pasajeros, somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía no es aquí. Aquí estamos, así como Israel estuvo atravesando en el desierto durante 40 años, igual la iglesia, este es nuestro desierto, la vida física. Pero así como para Israel la ciudadanía no era en el desierto, sino era al otro lado del Jordán, en la tierra prometida, así mismo para la iglesia nuestra ciudadanía no es esta. Por eso no debemos acostumbrarnos mucho a esta vida, porque nuestra vida está en los cielos. Eso dice el apóstol Pedro. Está llamando a una iglesia que debe considerarse peregrina. Hoy usted está hoy aquí, estamos aquí. Cualquier rato el Señor nos puede enviar a otro lugar. Nosotros lo sabemos, por una sencilla razón. Él es el dueño, amo y Señor de su iglesia. Y como dueño, amo y Señor de su iglesia, Él tiene escondidos en su corazón los destinos nuestros. Él tiene. La Biblia dice que los tiempos y las sazones le pertenecen al Señor. La Biblia dice que no nos aferremos a nada, ni siquiera a nuestra propia vida.
ni a la comida, ni a la bebida, ni al techo, ni a nada, porque en definitiva todo eso es pasajero. ¿Es parte? Sí. ¿De las necesidades propias de un ser humano? Sí, por supuesto, pero no es lo fundamental. El Señor estaba llamando a través de Pedro y nos sigue llamando a nosotros a una iglesia que debe tener una característica. Es una iglesia que tiene un componente espiritual eterno, por lo tanto su mirada no puede estar más allá de lo espiritual y eterno, sino en Cristo. Y puesto los ojos en Jesús, nuestra mirada tendrá la mirada correcta. Es verdad, gracias a Dios, Él nos ha bendecido. Tenemos un techo, tenemos un abrigo, tenemos comida, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es la comunión que ya tenemos en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo, al convencernos de la real necesidad de Jesucristo en nuestras vidas. El apóstol Pedro, consciente de esa verdad, ya sabiendo que existía ya una iglesia que estaba siendo perseguida, que a través del Evangelio de Jesucristo había sido removida de su fundamento terrenal y puesto en un fundamento eterno, es por eso que la base de la predicación en toda la primera carta de Pedro es Cristo como piedra viva, Cristo como fundamento de la iglesia. Y Cristo como fundamento de la iglesia, Cristo como fundamento tanto en la vida de un pastor, en la vida de un obispo, en la vida de un anciano, en la vida de los jóvenes, en la vida de los viejos, en la vida de los niños, en la vida de los adultos, en la vida de las mujeres, en la vida de los hombres. Porque por eso, si usted analiza la carta de Pedro, todo tiene un componente fundamental en la roca que es Cristo, y luego en la responsabilidad del creyente en todas las áreas. En todas las áreas. Usted va a ver en 1 Pedro capítulo 3 que Dios llama a cómo debemos comportarnos los esposos, cómo deben responder las esposas, ¿no es cierto? También habla más allá de cómo deben ser los siervos con sus empleados, cómo deben ser los empleados con sus amos, los padres con los hijos con los padres, y los cristianos dentro de la iglesia. Es una carta en la cual dice, ¿Cristo es el fundamento? Sí, pero a ese fundamento que es Cristo debe haber una respuesta. Y esa respuesta debe ser la vida diaria de cada uno de nosotros. Cómo nos comportamos, cómo vivimos, qué es lo que hacemos, dónde estamos, con quién estamos, cómo caminamos. Todo eso está alrededor de la persona de Jesucristo. Por eso el primer punto, al hablar de una iglesia peregrina, está hablando de una iglesia cuya ciudadanía no es la terrenal. Hermanos, si nosotros ponemos mucho énfasis en las cosas terrenales, posiblemente vamos a tener una vida miserable. Por una razón, posiblemente no vamos a tener todo lo que soñamos, ni todo lo que queremos. Entonces, si nuestra mirada está en las cosas terrenales, entre comillas, en las bendiciones temporales, no vamos a ser felices. No vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque posiblemente nunca conquistemos todo lo que queremos. Pero si nuestra mirada está en Jesucristo y en las cosas eternas, nuestra esperanza va a ser cierta y vamos a tener paz y gozo por una razón, porque la esperanza va a ser basada en lo que no se deteriora, en lo que no se destruye, en lo que no se daña. Por eso el gozo del creyente no está en lo que pueda tener. Pablo en Romanos dice claramente que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay cristianos que pueden tener mucho dinero, pero no pueden tener paz. Y puede haber cristianos que no tengan mucho, pero en Cristo tienen paz, tienen comunión, tienen tranquilidad. ¿Por qué razón? Es porque los unos han puesto su mirada en las cosas temporales, que son pasajeras, que causan mucho afán. Y la Biblia dice eso, que las cosas temporales causan mucho afán. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice en Eclesiastés, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos para lo que se perece, para lo que se destruye, para lo que no dura mucho, y no estamos trabajando en lo que sí permanece. Entonces Pedro era consciente de esa verdad, y posiblemente muchos cristianos en ese tiempo aprendieron esa verdad a partir de la persecución, a partir de la necesidad, a partir de la escasez.
Pedro dice claramente. Entonces, el punto 1 es, Pedro está predicando a una iglesia militante, pero a una iglesia que tiene su mirada en las cosas celestiales, a una iglesia peregrina. La iglesia de Cristo es peregrina, es pasajera. La iglesia de Cristo no va a reinar en este tiempo. ¿Sí? La iglesia de Cristo no va a conquistar las naciones, eso es mentira. Ayúdenme, por favor. La iglesia de Cristo va a reinar por la eternidad. En Cristo, no ahora. Entonces nosotros miramos esa verdad, esa realidad, nosotros vamos a buscar las cosas celestiales. ¿Sí? Pedro es claro. Pedro es claro y él dice claramente, llamando a una iglesia dispersa. Y nosotros podemos entender esta verdad actual. ¿Cómo? La iglesia en Cristo está dispersa. No es que la iglesia de Cristo solo está en Tulcán. No solo que la iglesia de Cristo está en Quito. La iglesia de Cristo está en todo el globo terráqueo. En todos los países, en todas las ciudades, hay iglesia de Cristo. Y hay parte de la iglesia de Cristo que aún no ha sido rescatada, pero ya es iglesia. ¿Por qué? Porque ya fue escogida por el Señor. Y a su tiempo será llamada, y a su tiempo será injertada en su cuerpo. Entonces, este primer punto es muy importante, porque determina que nosotros somos pasajeros en este mundo. Somos pasajeros, ¿sí? Punto 1, la iglesia de Jesucristo es pasajera en la tierra. Por lo tanto, no nos acostumbremos mucho a este planeta, ni nos acostumbremos mucho a las comodidades que puede darnos este planeta, porque esas comodidades son temporales, son pasajeras. Eso tarde o temprano se va a terminar. Y la prueba es que cuando una persona muere, no se lleva nada. Le pueden poner el mejor traje. Vayan a ver en la tumba después de 5 años, y el traje está ahí, podrido, destruido, todo, pero está ahí. Nada no hemos traído y nada nos llevamos. Entonces la iglesia del Señor es una iglesia peregrina. El punto 2 está en el versículo 2. Habla de una elección soberana. Gloria a Dios por eso. ¿Sabía que si usted y yo no hubiéramos sido escogidos por Dios, no fuéramos salvos? Eso dice la palabra de Dios. No seríamos salvos. Nadie es salvo por voluntad propia. Toda la iglesia es salva por voluntad divina. Eso dice la palabra de Dios. Y véalo como dice el versículo 2: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí hay verdades absolutas increíbles. No vamos a hacer una enseñanza exegética. El domingo es una predicación. Es una predicación expositiva. No vamos a profundizar porque nos demoraríamos horas y horas, porque es tan profunda esta situación. Pero miren, el punto 2 dice, habla de una elección, según la presciencia de Dios. Tercero, él habla de que este Padre Todopoderoso, ¿sí?, es un Padre que separa a través de la obra del Espíritu Santo, porque santificación, agio, significa separación, apartamiento. Él separó a través de la obra del Espíritu Santo para que usted y yo, vean lo que dice, obedezcamos y por la obediencia seamos rociados por la sangre. ¿Obedecer a qué? ¿Ser rociados de qué? Obedecer ¿a qué? Al gran mandamiento que está escrito desde Génesis en adelante: arrepentíos y convertíos. Ese fue el mandamiento que Jesús predicó. Ese fue el mandamiento que Juan el Bautista predicó, ¿se acuerdan? Y yendo por las regiones del desierto, por las ciudades, Juan decía: arrepentíos y convertíos. Jesús, ¿qué decía? Arrepentíos y convertíos. ¿Y cuál es el mensaje hoy que la iglesia debe hacer al mundo? Arrepentíos y convertíos. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros como iglesia debemos vivir? Arrepentíos y convertíos. Arrepentimiento, dolor en el corazón por haberle fallado a Dios. Conversión, generar cambios. Si no cambiamos hábitos, difícil. Todo hábito bueno se genera en el corazón cuando empezamos a reconocer que hay un hábito malo.
No vamos a decir la verdad si no reconocemos que es malo mentir. Por eso el Señor decía, no solamente dejar lo malo, sino hacer lo bueno. Dejar lo malo es bueno, pero hay mucha gente que ha dejado lo malo, ¿sí? Pero no está adquiriendo hábitos buenos, ¿verdad? Dejar lo malo, dejar de mentir, tiene que ser reemplazado por un buen hábito. ¿Cuál es un buen hábito? Decir la verdad. Que nos moleste la mentir. Si no nos molesta mentir, no vamos a aprender a decir la verdad. ¿Sí? Un mal hábito por un buen hábito. Entonces, mire, elección, según el preconocimiento de Dios, el cual nos separa a través de la obra del Espíritu, al darnos vida, nos separa, nos saca de un mundo donde todos están muertos, ¿sí o no? Y nos da vida en Cristo Jesús. Y al darnos vida en Cristo Jesús, obedecemos al mandamiento: arrepentidos y convertidos. Y como consecuencia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. A esta iglesia, gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, ¿la gracia y paz de Dios es para todo el mundo? No. Todo el mundo tiene la bendición universal de Dios. Todo el mundo tiene la gracia común de Dios. ¿Qué es la gracia común? El sol salió para justos y pecadores. Es todo. El mismo sol que seca su ropa cuando seca, seca la del vecino. No hay diferencia. No que la del cristiano se le seca más rápido. No, igualito. ¿Sí? La gente va a la costa y disfruta de la playa, el mar y todo eso. ¿Sean cristianos o no sean cristianos? ¿Sí? Todo ser humano respira, disfruta del aire que Dios da. Cristianos y no cristianos. Eso es gracia común. Pero la gracia y paz en Cristo solamente es exclusiva para ¿quiénes? Para los hijos de Dios. Para nadie más. Es decir, si el primer punto es un punto en el cual nos hace reconocer Pedro que nosotros somos parte de la iglesia peregrina del Señor, pasajerita, ¿sí? Que no debemos afanarnos por las cosas temporales. Si Dios da gloria a Dios, si Dios nos da gloria a Dios. Es una iglesia que a partir de ese entendimiento entiende que hay una elección en su vida, que hubo una santificación por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, dándonos vida antes de reconocer y obedecer, que debemos arrepentirnos, que debemos cambiar de conducta. Como consecuencia, la sangre de Jesucristo nos ha rociado. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y estamos en camino a que nuestras maldades vayan día a día siendo limpiadas. A esta iglesia, la gracia y la paz de Jesucristo deben ser multiplicadas. El punto 3 está en el versículo 3. Habla de que esta iglesia tiene que aprender a glorificar a Dios. Esta iglesia tiene que aprender a bendecir a Dios. Vean el versículo 3. Es una exaltación, es un engrandecimiento de Pedro y Dios enseñándole cómo la iglesia debe bendecir a Dios. Dice, bendito el Dios. ¿De quién está hablando ahí? Del Padre. Como consecuencia de la elección, como consecuencia de la salvación, como consecuencia de que hemos sido limpios de todos nuestros pecados por el rociamiento de la sangre de Jesucristo, la Biblia dice que nosotros bendecimos a Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, es decir, nos dio nueva vida para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, la iglesia elegida, la iglesia salva, la iglesia rociada con la sangre de Jesucristo debe ser una iglesia que bendiga y glorifique a Dios. El tercer punto es la bendición y la glorificación a nuestro Dios. ¿Cada cuánto debe ser eso? Siempre. ¿Lo hacemos? Posiblemente no. Posiblemente no. Habla de que Dios es bendito. ¿Por qué es bendito Él? La bendición viene de Jehová, porque Dios es glorioso, porque Dios es bendito, porque Dios es único, ¿sí? No hay otro Dios. Todos aquellos
Falsos dioses que crea el hombre en su mente y fuera de la palabra de Dios son falsos. No existen. Son ídolos mudos que no hacen nada, que no tienen poder para hacer nada. Mas el Dios de los siglos, aquel que habita en lugares inaccesibles, aquel que es soberano sobre toda la creación, pues la creó, aquel que es único, que es verdadero, que habita en lo alto, que es todopoderoso, que lo entiende todo, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que todo lo puede, ese Dios es bendito. Y ese Dios bendito es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por su misericordia nos dio nueva vida para tener una vida con esperanza. La vida del creyente debe ser una vida con esperanza, hermano. En medio de las pruebas, tribulaciones, angustias, la vida de un creyente es una vida con esperanza. El cristiano no sufre sin esperanza. El cristiano sufre entendiendo que en medio del sufrimiento Dios está obrando para transformar nuestras vidas y hacernos más como Jesucristo. Dios sabe que en medio del sufrimiento del cristiano no existe un sufrimiento sin propósito. El sufrimiento del cristiano tiene un propósito. Tiene un propósito claro, y es ir modelando a cada uno de nosotros a la imagen de nuestro Salvador y Señor, de su Hijo Jesucristo. Esa esperanza viva está basada en una verdad absoluta: Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Mi hermano Jackson claramente en la oración que hizo dijo, claro, porque con esa resurrección nos ha justificado. ¿Sí? No solamente servía que nos perdone de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque una persona perdonada de los pecados no puede entrar al cielo. Tiene que ser perdonada y justificada. ¿Por qué? Porque el ser perdonado fue perdonado por gracia, pero esa persona no tiene justicia propia, no puede entrar al cielo. Por eso la resurrección de Jesucristo es importante, porque él al resucitar entró al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y como él es la cabeza de la iglesia ¿dónde tiene que estar? Al lado de donde está él, en el cielo. La justificación significa, justificación no significa perdón de pecados. La justificación es declarar a ese perdonado de pecados, declarado en la misma naturaleza de Cristo, es decir, justo, y a ser declarado justo puede entrar al cielo. Por eso la muerte y resurrección de Jesucristo es importantísima. Por eso nosotros hablamos de tres cosas cuando predicamos a Cristo: su vida inmaculada, su muerte vicaria, su resurrección justificatoria. Las tres cosas son importantes, porque sin una vida santa como la de él, su muerte no hubiera tenido valor. Como tuvo una vida santa, su muerte tiene valor, y con su muerte nos perdona el Padre todos nuestros pecados. Pero sin su resurrección, la Biblia mismo dice en 1 Corintios 15, no habría esperanza. No habría esperanza, porque el derecho de la iglesia al habitar en el reino de los cielos está por la victoria que tuvo Jesús a la muerte, al resucitar y darnos justificación en esa resurrección. Es importante eso. Por eso Pedro recalca que la iglesia tiene que bendecir y glorificar a nuestro Padre Celestial, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por su misericordia nos dio nueva vida. Tito 3, 4 y 5 dice eso. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos nosotros hecho, sino por su gracia y misericordia, por la regeneración y lavamiento del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente sobre nosotros, por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es decir, no solamente nos hizo nacer, sino nos llevó a través del Espíritu Santo a arrepentirnos y convertirnos, ser rociados por su sangre, recibir adopción en medio de los escogidos, formar parte de su iglesia, y un día resucitaremos como Jesucristo resucitó. Un día seremos levantados, o seremos transformados, como dice Pablo en Tesalonicenses. Entonces, el tercer punto:
Una iglesia que es peregrina, el primer punto, una iglesia que es elegida para obedecer, para ser limpiada, para ser lavada por la sangre de Cristo, es una iglesia que tiene que glorificar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces nosotros como iglesia no estamos haciendo eso? Que posiblemente de nuestro corazón se esté olvidando de dónde nos sacó. Posiblemente como iglesia nos estemos olvidando qué es lo que hizo por nosotros. Porque como iglesia tal vez estemos olvidando nuestra responsabilidad como cristianos aquí en la tierra. La iglesia de Cristo tiene una responsabilidad increíble aquí en la tierra. ¿Sabe cuál es? Mostrar al mundo que el Evangelio funciona, que no son meras palabras, que no es un mero libro, sino como Pablo decía, que somos libros abiertos. Decía, ustedes son cartas abiertas, donde debemos mostrar la genuinidad del Evangelio. Punto 4. Las características de la herencia en Cristo. Dice que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y además de eso, es reservada en los cielos para nosotros. 3 cosas muy importantes. ¿Qué significa incorruptible? No se destruye, no se corrompe, no se pudre. ¿Sí? A diferencia del resto de cosas. Todas las cosas que usted tiene, incluso lo que está puesto, tarde o temprano se va a dañar. Sea de oro, de plata, sea de lino, sea de poliéster, sea el mejor calzado, Nike, sea Adidas, Reebok, lo que sea, tarde o temprano se va a dañar. El carro que sea, de la marca que sea, tarde o temprano se va a dañar. ¿Sí? El trabajo que tenga, tarde o temprano se va a acabar. ¿Por qué? Se va a jubilar, pues. ¿Sí? Por más hermoso que sea, tarde o temprano, todo se acaba. Todo se pudre. Si la comida no se consume a tiempo, se daña. ¿Verdad? Hasta la fruta, hasta la manzana más sabrosa, si usted la deja demasiado tiempo, se va a destruir, se va a dañar. Pero a diferencia, la herencia que tenemos en Cristo, no sucede eso. Esa herencia que ya está reservada en el cielo para los hijos de Dios, no se corrompe, no se daña. Por eso bendito sea ese día donde usted y yo, cuando estemos en la presencia de Dios, ya nunca más vamos a mentir, ya nunca más vamos a engañar, ya nunca más vamos a tener malos pensamientos, ya no vamos nunca más a luchar contra la carne. Qué glorioso día, hermano, porque qué difícil que es domar a esa bandida, ¿sí o no? Uy, domar a esa bandida sí es difícil. ¿Sí tiene batallas con ella todavía? ¿O no? Alce la mano que ya no tiene batallas con la carne. Yo todavía, hermano. Pablo decía, todos los días pongo mi cuerpo a servidumbre y golpeo mi carne, decía. Los católicos interpretaron mal. Empezaron a hacer ¿qué? A flagelarse, a ir de rodillas de romería. Así interpretaron, no es eso. Dios no quiere ni que se golpee ni que haga sacrificios ridículos. ¿Sabe lo que Dios quiere? ¿Cómo golpeamos nuestra carne? No es físicamente, es sosteniendo a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, sujetando nuestros deseos y pasiones al señorío de Cristo. ¿Sí? Es lo que quiere el Señor. Y eso cuesta. Y eso es difícil. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. O sea, se oponen, hermano. Por eso tratar de convencer a la carne que haga cosas buenas es como convencer a un lobo que no se coma un cordero. ¿Sí? Usted no le dice al lobito, te voy a dejar aquí en la jaula con el corderito. Por favor, no te lo comerás. Sí, no me lo voy a comer. Déjelo 2 días. Y ni los huesos encuentren. ¿Por qué? Porque la naturaleza del lobo, ¿qué es? Comer. Es devorar, es cazar. Es violento. El lobo es un animal violento. Y si está en manada es mucho más. ¿Verdad? Es igual. Usted nuestra carne no la puede debilitar con pensamientos positivos. No va a pecar, no va a pecar.
a un yoga cristiano, eso no existe. Voy a meditar, voy a poner la mente en blanco, no. Así es imposible sujetar a la carne. Los monasterios, ¿saben por qué nacieron? Porque pensaban que estando aislados del mundo podían sujetar a la carne. Y sabe que el monasterio de Santo Domingo y el monasterio de San Francisco, que fueron creados para aislar a las monjas y a los curas, al final lograron hacer un túnel. ¿Sí? Y se convirtió en una orgía a tiempo completo. Ahí encontraron, cuando hicieron excavaciones, fetos de niños, cualquier cantidad. ¿Por qué? Porque no se puede sujetar a la carne con persuasión. La única forma de sujetar sus pasiones y mis pasiones y deseos es con la obra del Espíritu Santo de Dios. Es la única manera, no hay otra forma. Es imposible el resto. Es imposible. Los miércoles estamos hablando acerca del pecado, estamos hablando acerca del verdadero arrepentimiento y vamos a hablar acerca de cómo sujetar a los tres peores enemigos que tenemos, que es el mundo, que es Satanás, y el más horrible, la carne. Porque, por ejemplo, no hubiera el mundo, no hubiera a Satanás, ¿seguiríamos pecando? ¿Usted qué dice? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el problema está en nosotros, nuestra naturaleza. ¿Sí? Es ahí donde debemos. El principal enemigo que usted y yo tenemos somos nosotros mismos, seguro, de eso totalmente. Entonces, Pablo sabía eso. Capítulo 7 de Romanos es explicando toda esa situación. Entonces, ¿cómo nosotros, con una naturaleza que cada día se corrompe? ¿Usted sabía que su cuerpo cada día se corrompe? ¿Por qué cree que los que más millonarios están haciendo en el mundo, ¿sabe cuáles son? Los cirujanos estéticos. ¿Sabe por qué? Porque en el ser humano existe una resistencia a envejecer. Existe una resistencia a envejecer. Es bueno la dieta sana, pero la idolatría a lo vegano es enfermizo, hermano. Es enfermizo. Es una cultura posmoderna basada en el físico, basada en las apariencias. Y llega un momento en que estas personas llegan a ser idólatras de su propio cuerpo. Hay que tener mucho cuidado. No es malo hacer ejercicio, es bueno, hágalo. Es bueno hacer una dieta sana, es bueno, hágalo, si necesita. Pero no lo haga por fines egocentristas que pueden llevar a la egolatría y que pueden llevar al hedonismo. Y el hedonismo es algo muy peligroso. El amor a sí mismo, porque el amor a sí mismo es contra el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es hedonista. Él se despojó de Jesucristo, de lo más grande que Él tiene por nosotros. Y el amor bíblico del cristiano es despojarse. Ama a los demás, la primera fase, como te amas a ti mismo. Eres ególatra, eres hedonista, ama a los demás como te amas a ti mismo. Entonces los voy a tratar bien porque a mí me gusta que me traten bien, ¿no es cierto? Pero el amor cristiano, perfeccionado en el amor de Dios, es un amor que ama a los demás como Cristo nos ama. Es el amor perfecto que quiere Dios que amemos. Entonces, esta herencia es incorruptible. Nuestros cuerpos van deteriorándose, más la herencia en Cristo nunca se deteriora, nunca se corrompe. Es incontaminada, es decir, nadie puede contaminar. Hermano, la herencia en Cristo, no existe pecado en el universo que pueda contaminarla. No existe. No existe. ¿Por qué? Porque las coronas de justicia dependen de nuestro comportamiento. La herencia no. Porque la herencia en el reino de los cielos no depende de nuestro comportamiento. ¿Depende de quién? De Cristo. ¿Y Cristo hizo la obra? Perfecto. Por lo tanto, esa herencia no se puede contaminar. Porque sería como que Cristo se contaminase. ¿Cristo se puede contaminar? ¿Hay algún pecado que pueda contaminar a Cristo? No existe, hermano. No existe. A Dios, escúcheme, en la obra de la cruz, el pecado jamás afectó la santidad del Hijo de Dios. ¿Sí? Jamás. Él recibió los pecados y se hizo pecado por nosotros, pero Él jamás fue pecador. Nunca.
Esa doctrina no existe en la Biblia, ¿sí? Él se hizo pecado por nosotros, pero Él jamás pecó, ¿sí? ¿A Jesucristo el pecado le afectó? ¿En qué sentido le afectó? En el sentido de haber recibido a consecuencia del pecado nuestro la ira santa de Dios. ¿Pero el pecado tuvo consecuencias eternas en el Hijo de Dios? No. Prueba de eso, al tercer día resucitó. ¿Sí? Es decir, ¿el pecado afecta a Dios? No. El pecado afecta al cristiano en su comunión con Dios. ¿Sí? Porque es Dios y Él es santo. Es más o menos como que el pecado fuera un pelo nuestro, ¿sí? Y la santidad de Dios fuera una llama, ¿sí? ¿Qué hace cuando el pecado llega a esa llama? Se consume. ¿Puede topar el pecado la llama? No, se consume. Es igual. A Dios no puede nunca afectar el pecado. Y por una sencilla razón. Uno de los atributos divinos de Dios se llama inmutabilidad. Él no puede ser afectado por nada, porque Él no cambia para nada. Entonces, por lo tanto, esta herencia también es incontaminada, no se contamina. Pero también dice otra característica, inmarcesible. Inmarcesible significa que no puede marchitarse. Usted corta una rosa y se mantiene bonita, colocando la aspirina y por ahí por allá unos cuantos días. Pero no puede permanecer bonita porque el momento que la cortó ya está muerta. ¿Sí? Por eso mejor me gusta regalar chocolates que cosas muertas. Yo soy medio simple en eso. No se puede marchitar. La herencia de Dios no se puede marchitar. ¿Qué significa eso? Que permanece para siempre. Y además tiene una característica más de no corromperse, no contaminarse, no marchitarse. Tiene estricto derecho en el reino de los cielos. Estricto derecho de admisión. Solo está reservada en el cielo para sus hijos. Para nadie más, hermano. No quien quiera puede disfrutar de esa herencia. Solo aquellos que Dios los escogió para salvarlos. ¿Sí? Es algo que sé que cuando recién se empieza a estudiar afecta el cerebro de los cristianos. Incluso yo cuando recién comencé a estudiar la teología de la gracia, ¿sí? Y habla de la gracia irresistible, la cual yo creo absolutamente, hermano. No se puede resistir, ninguna persona elegida puede resistirse al llamamiento de Dios a ser salvo. Es imposible, ¿sí? Porque Dios nos salva como caballero. Es que Dios es un caballero y respeta. Mentira, Dios nunca respetó su voluntad. Él cogió y le dio vida y punto, me aceptas y lo salvó. ¿Sí? El nuevo nacimiento es algo violento. Así como cuando un niño nace, en la semana pasada les explicaba, cuando un niño nace, él llora, ¿sabe por qué? Porque cuando está en la placenta, en el vientre de la madre, ¿sí? Está en el saco amniótico, dentro con la placenta, los pulmones están cerrados, ¿sí? Porque literalmente el niño lo que respira es agua, ¿sí? Entonces el momento en que el niño sale, esos pulmones se abren bruscamente y empieza a respirar y eso duele. Por eso llora, ¿sí? Es algo brusco. Asimismo es cuando Dios da vida en Cristo Jesús. Es algo brusco, violento. Le da vida y ¡wow! Esos ojos se abrieron y empieza a ver la santidad de Dios y su pecado, su suciedad. Se siente cochino. Porque delante de un Dios santo, todo ser humano que nace de nuevo se siente cochino, sucio. Cuando usted y yo pecamos, ¿cómo nos sentimos? Cochinos, sucios, hermano. Y eso es lo que nos lleva a arrepentirnos. Porque no queremos estar así. Porque queremos estar en comunión con Dios. Nos interesa la comunión con Dios. Entonces, esta herencia solo está reservada para aquellos que Dios salvó. Aquellos engendrados no de sangre ni carne, sino de voluntad de Dios. Y está reservado en el cielo para nosotros. Ahora, para
Para los que creen que la salvación se pierde, les voy a dar este versículo. ¿Sí? Esta herencia que está en los cielos, punto 4, tiene un punto 5 importante esta predicación. Guardados por el poder de Dios. ¿Sabía que la iglesia está guardada por el poder de Dios? ¿Sí? ¿Sabía que ese Salmo 91 que dice bajo la sombra del Omnipotente es una verdad para la iglesia? Es una verdad absoluta, hermano. Es verdad que nosotros somos como los polluelos cubiertos por las alas de una gallina. Somos su iglesia cubiertos por las alas del Todopoderoso. Significa protección total. Este versículo 5 habla guardados para la eternidad. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados. Puestos alrededor una fortaleza. Y la Biblia dice para alcanzar la salvación. Esta palabra salvación aquí no habla de la salvación eterna, la cual ya la tenemos. Habla de salud total espiritual, la cual usted y yo aquí no la tenemos. Porque usted aquí todavía tenemos un montón de condicionamientos. ¿Sí o no? Tenemos condicionamientos contra personas que nos hicieron daño. ¿Sí o no? ¿Usted podría volver a confiar en esa persona que le lastimó mucho? ¿Usted ya le perdonó? ¿Sí o no? ¿Pero usted volvería a confiar? ¿Ya no? Tenemos condicionamientos. ¿Usted le perdonó? Ya se limpió de eso. Ya no tiene resentimiento, ya no tiene ira, ¿no es cierto? Pero ya no vuelve a confiar. Ya no vuelve, ya. Eras mi amiga, eras mi amigo, yo confié en ti, me pegaste el puñalito por la espalda, o sea, yo te quiero, te respeto, te amo, oro por ti, te perdoné, pero ya no volvería a confiar de la misma forma. Ya no volvería. Todos tenemos eso. Y eso es porque todavía no hay sanidad espiritual. No hay sanidad espiritual. ¿Sí? Pero un día la Biblia dice que seremos limpiados de todo eso incluso. Por eso, mientras más en comunión estemos con Dios, mientras estemos más llenos del Espíritu Santo de Dios, incluso eso podríamos hacerlo, volver a confiar en las personas. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Es posible? Depende de nuestra relación con Dios. Pero yo digo, en mi experiencia, usted y yo todavía tenemos condicionamientos, todavía tenemos. Así digamos que no, todavía tenemos eso. Todavía en la calle cuando nos topamos con ciertas personas, el estómago se nos revuelve. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? Todavía. No me equivoco. Todavía. ¿Por qué? Porque no hay todavía una sanidad espiritual total. Todavía hay personas a las cuales usted y yo, si le vuelven a pedir un favor, usted ya no le haría. ¿Sí o no? ¿O no? Vean, vecina, présteme los $20. Hasta el lunes. No, vecina, mucho, ahí nomás. Hasta a veces mentimos. No tengo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos conocimientos. ¿Se dan cuenta? Entonces, usted y yo tenemos eso. Pero la ventaja, la Biblia dice que esta herencia, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para usted y para mí en el reino de los cielos, ¿sí? Al mismo tiempo es herencia en Cristo. Usted y yo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar sanidad que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Dónde? Allá, hermano, en el cielo, usted y yo vamos a tener rencores, y usted y yo vamos a tener condicionamientos. La confianza va a ser restaurada a nivel total. Usted va a confiar en todo lo que está allá, porque incluso le puedo decir una cosa: usted y yo muchas veces hemos perdido la confianza. ¿Saben quién? Que es lo más triste. ¿Saben quién? En Dios. Imagínense, hemos perdido la confianza en Dios. ¿Sí o no? Y sin embargo, a pesar de que usted y yo hemos perdido la confianza en Dios, sin embargo, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe.
Se va a decir, no, pastor, no diga eso. Yo siempre confío en el Señor. Mentirosos. Eso es mentira, no somos así. Y simplemente le digo con una pequeña pregunta. Si usted dice que siempre confía en Dios, pregunta, ¿por qué su rostro se ha llenado de tristeza? ¿Por qué anda buscando usted y yo a veces buscamos consolar nuestra soledad en vez del Señor con compañías, con amigos? En el caso de las mujeres, con amigas. ¿Por qué usted está contando problemas a personas que no debería contar? Que no le van a dar un buen consejo. ¿Por qué? ¿Se da cuenta el nivel de confianza que tenemos en Dios? Jesús, en medio de la prueba, ¿dónde iba? No iba nadie más. No iba Pedro, no iba Pablo. Perdona, Juan. Juan, Pedro. Iba al Padre. A Él iba. Y a Él le sudaba grandes gotas de sangre y le decía, Señor, esto es duro, lo que estoy pasando es duro, Señor. Si es posible, Padre, si es posible, aparte de esta copa. A Él iba. Los otros estaban durmiendo, hermano. ¿Y sabe qué nos enseña eso la Biblia? Que en los momentos de aflicción la gente va a dormir, solo Dios va a estar despierto para escuchar, hermano. En los momentos de aflicción donde debemos ir usted y yo es a Dios, es a Él. A Él debemos derramar nuestro espíritu. A Él debemos derramar nuestras necesidades. A Él debemos derramar nuestras lágrimas. Hermano, solo Él nos puede levantar. Solo Él es el que verdaderamente, vea, su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, sus amigos estarán interesados en un porcentaje en su bienestar. 40, 50. Si un esposo ama demasiado, 60, 65. Si un hijo ama demasiado, 20, 30%. Más de ahí difícil, hermano, que los hijos estén interesados en las necesidades de los padres. Difícil, hermano, hay que ser realistas. ¿Sabe quién realmente está interesado en 100% cómo está? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está usted? ¿Sabe quién? Es Dios, hermano. Es Él. La prueba de eso es la cruz. Me envió en la cruz a su más amado Hijo, a su único Hijo, a su perfecto y santo Hijo, y lo dio en la cruz por nosotros. Por eso, por medio de Él, usted y yo somos guardados. Por eso, hermano, la gente que piensa que la salvación se pierde es como decir que la obra en la cruz no sirvió para nada, hermano. La obra en la cruz es perfecta, hermano. Cristo venció a la muerte, venció a Satanás, venció a la carne, venció al diablo. Él lo hizo. La salvación le pertenece a Él. Él nos la regaló, hermano. Entonces, como algo que nos da puede ser tan simplón y tan pasajero que se pueda perder por algo que usted y yo hagamos. Es imposible eso, hermano. Es imposible. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Sabe lo que significa? Cuando dice por el poder de Dios, pregunta, ¿Dios es poderoso o todopoderoso? Pregunta, si es todopoderoso, algo que Él guarda, ¿se puede perder? Entonces yo voy a vivir como quiera, pastor. Total, no me voy a perder. Sí, viva como quiera. No se preocupe. Haga lo que quiera. Recuerden que como es obra y como pertenece a Dios, Dios se va a encargar de ubicarnos cuando queremos hacer nuestra voluntad. ¿Sí o no? Él lo va a hacer, porque Él es todopoderoso para hacerlo y además es nuestro Padre. Entonces, cuando la Biblia dice claramente que somos guardados por el poder de Dios, estamos siendo guardados por el todopoderoso Dios mediante la fe, que es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente para alcanzar un día esa sanidad perfecta que la Biblia dice que ya está preparada
simplemente para ser manifestada. ¿Sí? Pregunta. La gallina tiene una célula que se llama óvulo, ¿no es cierto? Que es el huevo. Ese huevo nace, sea fertilizado o sea no fertilizado. ¿Sí o no? ¿Sabía usted eso? ¿O necesita ser fertilizado para salir de la gallina? ¿No? Por eso las avícolas solo hay gallinas, no hay gallos. Pero cuando la avícola quiere también criar pollos, ¿qué hace? Coloca gallos que las fertilicen. Pero la gallina puede botar los huevos sin necesidad de ser fertilizados. ¿Sí me va a entender? ¿Sí? Ese huevo natural es como el mundo. ¿Sí? Es como el mundo. La gallina tarde o temprano lo saca. Igual. La mujer, el hombre conciben, tarde o temprano ese niño sale. ¿Sí? Pero así como ese huevo, sin ser fertilizado, no va a dar pollo, un ser humano, si no es salvo por la gracia de Dios, no va a dar gloria a Dios. Así de simple. Entonces, simplemente las cosas que ya están en nuestro ser, un día van a ser manifestadas. Un día su vida y mi vida en el reino de los cielos va a manifestarse solamente para la gloria de Dios. Hermano, en el cielo no hay espacio, no existe espacio para alguien que no vaya a dar gloria a Dios. Por lo tanto, en el reino de los cielos solo entran aquellos que en Cristo están capacitados ¿para qué? Para darle gloria a Dios. Eso se refiere a la bendita palabra de Dios cuando dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la sanidad completa, la cual ya está preparada. ¿Sí? La receta está aquí, la receta ya está en usted, ya está. Un día se va a manifestar, pero la receta ya está. Un día el postre completo va a dar gloria a Dios. Entonces, hermanos, con estas palabras quiero animarles para entender que somos pasajeros y peregrinos, somos una iglesia peregrina, hermano. Que esa iglesia ya fue elegida, porque Dios así lo quiso, para que obedezcamos, seamos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Que esa iglesia está destinada a dar gloria y honra al Padre y al Señor Jesucristo, quien nos dio nueva vida en Cristo. Que esa iglesia tiene una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible o no, que no se marchita, la cual ya está reservada en los cielos para nosotros. Y que esta iglesia nunca se va a perder, hermano. De todos los que me diste, ninguno se ha perdido. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le enviara. Esta iglesia está guardada por el poder de Dios mediante la fe para un día alcanzar la completa sanidad allá en el reino de los cielos. Anímese con estas palabras, hermano. No se quede en el pecado. Arrepiéntase. No nos quedemos en el pecado. Arrepentámonos y avancemos hacia la meta. Total, estamos en una carrera, hermano. Y la ventaja es que Jesucristo está allá esperándonos para que lleguemos. ¿Sí? ¿Quiere ir más rápido? Allá, pídale a Dios que le quite la vida y llega allá. ¿Sí? Pero viviremos, ¿no? Quiero morirme, Señor. Te falta 30 años. ¿Sí? No, o sea, no es cuando usted y yo queremos, sino cuando Él nos llame a su presencia. Cuando en su soberanía nos llame a su presencia. Ahí será. Puede ser mañana, pasado, un año, 10 años, 20 años, 30 años, no sé. Si el Señor no viene. Pero así es. Le animo, hermano, con estas palabras. Nosotros tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza no pueden ser en los bienes materiales y en los afanes temporales. Hermano, si usted ponga los ojos en las cosas temporales, en las que tiene, en las que no tiene, hermano, y su vida va a ser miserable aquí en la tierra. Le garantizo, hermano. Va a ser una vida miserable. Todos los días va a ser afán, rutina, lo mismo de siempre. Levantarse, desayunar, trabajar, almorzar, trabajar, merendar, dormir. Y al otro día, lo mismo de siempre. Así va a ser de horrible nuestra vida. Pero si ponemos los ojos en nuestra esperanza que es Cristo, hermano, va a ser una vida que va a tener un propósito claro y definido en las manos de nuestro Salvador. Pónganos de pie.